bien resumida de cómo hacer el control de la membrana milipore, que es la más destacada además. No es el único método, hay métodos mucho más sencillos, ¿sí? Que el poder detectar burbujas o impurezas desde agarrar un frasco de aproximadamente 3 litros a 5 litros, 3 litros totalmente limpio, un frasco transparente de vidrio donde se llena de combustible y se hace el agitado para ver si hay burbujas o ese agitado de esas burbujas desaparece, en cuánto tiempo desaparece para determinar el grado de contaminación. Pero hay que ver, más que yo lo pueda explicar. ¿De acuerdo? Entonces, hay maneras. El sistema de combustible puede controlar el tema de las impurezas. Claro que sí. Claro que sí, ahí tienen los filtros. Filtros que no son tampoco eternos, no son filtros que los debo dejar desde el momento que funciona hasta el momento que ya no sirve. No, los filtros, queridos jóvenes, de aire, de combustible, de lubricante, en algún momento también los tengo que limpiar. Esa es nuestra labor, va a ser nuestra labor, limpiar para que ese filtro cumpla su función de evitar impurezas o que las impurezas empiecen a circular en el sistema. Es la labor nuestra, sí. Llegará un momento de que esos filtros también los tengo que cambiar. Los tengo que cambiar, más allá de limpiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y no solamente eso, tal vez por ahí, sí, dime. Una consulta, ¿y los cambios de filtro en qué manual se encuentran? Los tiempos que tenemos para cambiar. Hoy en día, nosotros trabajábamos antes, les comento, por horas de funcionamiento. ¿Cuántas horas? Cambiar el aceite cada 300 horas y el filtro de la misma forma. En tema de overhaul no hay dónde discutir. Cuando se hace overhaul, se cambia aceite, se cambia filtro, se cambia sellos. Cuando se hace un mantenimiento programado, una inspección periódica, cada 150 horas revise filtros, limpie filtros, vemos el estado. Si a los 150 ese filtro todavía está intacto o está con todavía poder cumplir, estoy hablando de horas de funcionamiento, ciclos de funcionamiento. Hoy en día ya el tema de horas ha pasado a un segundo plano. Ahora es ciclos. ¿Cuántos ciclos? ¿Qué es un ciclo? Desde el momento que se prende hasta el momento que se apaga el motor es un ciclo. Dice ahora los números de ciclos. ¿Creen que eso es lo último? Hoy en día, queridos jóvenes, el tema de on condition está entrando muy fuerte. ¿Qué es on condition? De acuerdo a la condición. Yo veo un filtro, ¿no? Cada 500 horas tengo que reemplazar el filtro y me cierro en eso. No, 500 todavía son 450 y tantos. Listo. Tienen que seguir funcionando. ¿Qué es un condition? Cuando yo reviso el filtro y ese filtro tiene la malla filtrante partida, oxidada o rota, ¿qué tengo que hacer? No, 500 horas. Tiene que seguir funcionando. No, tengo que cambiar, pues. El aceite se ha convertido también en un componente, en un fluido on condition. Cambiar un aceite por horas, lo que era antes, hoy en día ya no es tanto así. Ya no es tanto así. Verificar el estado del aceite. ¿Se acuerdan cuál es el método para inspeccionar aceite? ¿Qué se llama? La inspección espectrométrica. Que se utiliza un volumen de aceite, porque, ojo, queridos jóvenes, próximo control va a ser de Esteban encendido, ¿no? Esteban encendido. Sí. Ya después vamos a entrar al lubricante, ya el tercero. El próximo entonces control, sistema de encendido. ¿Por qué les hablo esto? Porque vamos a ver el tema de inspección espectrométrica, de que el aceite ya no es un aceite ya no de origen mineral, es de origen sintético. Y el de origen sintético ya hasta duplica y hasta triplica el precio. Por eso que tengo que verificar constantemente la condición del aceite, la condición de los filtros, que es similar tratamiento al de combustible. ¿Qué condición está ese filtro para seguir operando? Ya no es tanto por ciclos, peor por horas. Ahora ya por horas dejó de ser así. Hoy en día dice, tema de manuales de mantenimiento, verificar a partir de las TASCAR, manual de mantenimiento de la aeronave, cada cuánto tiempo debo cambiar, pero sugieren el tema de con condición, on condition. ¿En qué estado, en qué condición está el lubricante? ¿En qué estado está el filtro?
son artículos ongoing. ¿De acuerdo? Antes, este dato más, hablábamos del overhaul de tren de aterrizaje. Horas de vuelo. ¿Cuántas horas de funcionamiento? Después pasamos a ciclos. Hoy en día estamos en el tema de ciclos. Y el tren de aterrizaje ahora se ha convertido en un accesorio sobre todo las ruedas. Sobre todo las ruedas. Uno verifica las ruedas antes, ¿no? ¿Qué profundidad tiene el tajo, o el corte, o el desgaste, cómo está el desgaste de la goma, etcétera, para hoy en día determinar si sigue operando esa goma, si sigue operando los frenos, si sigue trabajando adecuadamente el tren, o se trata de hacer ya una reparación. ¿Qué sería? ¿Overhaul o top overhaul en las ruedas? Un top overhaul, ¿verdad? Un tema de ruedas, ¿sí? Bien, entonces, no sé si contesta tú. Hoy en día, ¿de acuerdo? En la inspección espectrométrica, ¿qué me dice? ¿Cuánto tiempo más puede durar el aceite? Además, la inspección espectrométrica es una herramienta tan poderosa que me dice inclusive el estado del motor. ¿Cómo es eso? Por las partículas metálicas que tiene. Porque las partículas metálicas yo las puedo analizar desde qué punto. Desde el material de las partículas, es de acero, es de bronce, es de cobre. ¿Qué material tiene? ¿Cuál es el material? Yo puedo revisar esas partículas de metal por la forma de las partículas. No es lo mismo tener una partícula granular que una escamar o que tenga polvo de metal. No es lo mismo, tiene enfoques diferentes. Cuando yo encuentro en forma granular, ¿qué quiere decir? Cualquier partícula, sea de acero, sea de bronce, quiere decir exceso de temperatura. Hay exceso de temperatura cuando encuentro en forma granular. Y no voy a encontrar 1.000.000 de partículas, 100 partículas en forma granular. No, a veces encuentro 2, 3. Y cuando yo encuentro una partícula granular, me tengo que asustar. Porque el tema de temperaturas es fuerte. Cuando encuentro de forma astillar, también me tengo que asustar. ¿Por qué? Cuando hay una astilla de acero, por decirles algo, ¿qué pasó? Un golpe fuerte, una presión exagerada, por lo que se ha desportillado, porque una astilla no es lo mismo que un escama. Un escama es cuando hay fricción. Cuando yo encuentro un rizo de metal, de aluminio, un rizo, resorte, si vale el término, está en fricción continua. Eso es normal, sí, está sentando el motor. No, es algo serio, es algo serio. Por eso la forma. La forma, el material de la partícula me da ya un síntoma. ¿Y por qué no hablar de la cantidad? También, yo encuentro un montón de polvo de aluminio a una porción mínima de aluminio, unas cuantas partículas. ¿Qué evaluación yo hago? Encontrar un montón no es normal, porque no puedo decir, no, el motor está sentando, pero no puede sentar tanto. ¿No ve? A encontrar un poquito de polvo, ya puedo decir está sentando. A encontrar un montón de polvo de aluminio, no. ¿Me entienden? Entonces yo tengo que evaluar inclusive, miren, material, forma, cantidad. Y el reporte que me da la inspección espectrométrica, de inspección, que no lo voy a hacer yo, no lo vamos a hacer nosotros, no lo va a hacer la OMA, lo hacen laboratorios especializados, la inspección de aceite, conocido también como inspección espectrométrica, que además es el cuarto pilar del mantenimiento predictivo. ¿Cuál es el primer pilar? Termometría. Temperaturas, análisis de temperaturas. Segundo pilar, vibraciones, vibrometría. Tercer pilar, inspección de aceite. Y el cuarto pilar, NDT, ensayos no destructivos. 4 pilares que me va a permitir, pero esta es una filosofía no latina seguramente, es una filosofía nivel Japón, nivel Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay más otro tipo de enfoque respecto al mantenimiento. ¿Cuál es nuestra filosofía? Nuestra filosofía, queridos jóvenes, está mal, definitivamente. Se tiene que reventar, tiene que arder, tiene que pararse, es decir, hacer el mantenimiento. Se para la máquina, arde la máquina, revienta la máquina, ahora sí, mantenimiento. ¿Sí o no? Esa es la filosofía nuestra.
predecir, no, es que es mucha plata, todavía puede seguir funcionando. Lamentablemente no tenemos esa filosofía aún de prevenir antes de reparar. No tenemos esa filosofía, pero de a poquito seguramente vamos a entrar, porque no vayamos a pensar, no es filosofía latina, les decía, pero sin ir lejos, Brasil, Chile, Colombia, ya están con esta filosofía de poder prevenir antes que reparar, hacer controles de temperatura a partir de la termometría, de vibraciones, de inspección espectrométrica y ensayos no destructivos para prever. Y en aviación, este es el mantenimiento predictivo, es de pronto una herramienta que la deberíamos utilizar en todo sentido, en todo el mundo, porque en aviación el poder reemplazar un motor, un accesorio, duplica lo que cuesta en cualquier otra industria. En aviación siempre el gasto es mayor, el mantenimiento. Y uno a veces cuando hace un análisis costo-beneficio, todas las empresas deberíamos entrar en esta línea del mantenimiento predictivo. ¿Sí? División del sistema de combustible. Hay dos, les decía yo, que vamos a manejar. Por ahí la más oficial, la más importante, es el sistema de combustible del motor y el sistema de combustible de la nave. Nos vamos a quedar con este, sí, esta es la oficial. Así lo divide el manual de mantenimiento en el acta 28. ¿Sí? Pero revisando algunos documentos, habla de una segunda división, que es especialmente en motores turbohélice. Yo he visto esta división. Segunda, porque la primera en motores turbohélice, motores recíprocos, motores a reacción, es la misma. Sistema de combustible de la nave, sistema de combustible del motor. ¿Sí? Hay una segunda que la vamos a conocer, no la vamos a oficializar como fuese la más importante. La más importante, repito, es de la nave y del motor, y eso nos mantenemos. ¿Cuál es la segunda? Sistema de combustible de baja presión y sistema de combustible de alta presión. A ver, ¿cuál sería el sistema de combustible? No sé si se nota el sistema de combustible en extenso en este gráfico, desde lo que es el de depósitos hasta lo que es el motor. ¿Sí? En el caso del sistema de baja presión, ¿de dónde parte? Desde el depósito. ¿Hasta dónde? Hasta la bomba mecánica. Porque claro, todo ese sector, y digo bomba mecánica, todo este sector va a trabajar con una presión de la bomba booster. Y es una presión al inicio de baja presión. ¿De cuánto de baja? Entre 10 y hasta 15 psi. Esa es la presión con la que trabaja la booster. Y solamente en el momento del arranque del motor. En ese momento el sistema se convierte en su sistema, no es que se convierte, es un sistema de baja presión, hasta la bomba mecánica. Cuando ya se inicia el proceso de funcionamiento, de combustión en los motores, empieza a funcionar las bombas mecánicas. Y ahí empezamos a trabajar con una presión de 20 a 25 psi. Y es a partir de ahí donde tenemos el sistema de alta presión, que es una conceptualización que deberíamos conocerla, sí, creo que no deberíamos obviar, pero sí, oficialmente el sistema de combustible se divide en estos dos ramales. Vamos a analizar uno por uno. Ahí está el sistema de combustible, y eso es lo que les decía, de baja presión y de alta presión, que no está mal que no la conozcamos. ¿Sí? Lo malo sería que la desconocemos. ¿Sabías que hay sistema de combustible baja y de alta presión? No, nunca nos han dicho. Para nada, no, tampoco, ¿no? Entonces estamos de alguna manera ilustrándonos en ese aspecto. Sistema de combustible de la nave. ¿Dónde empieza? Hoy, los depósitos. ¿Sí? Vamos a ver que los depósitos vienen a ser precisamente el primer componente del sistema de combustible. Vamos a hacer un análisis de tal manera que podamos entender el funcionar del sistema y enfocando en los componentes que tiene. Cada depósito hoy en día, por lo general, yo diría inclusive hasta un 99%, si no un 100%, son de tipo integral.
que es parte estructural. ¿Sí? Parte integral significa que es parte estructural de las alas, parte estructural del fuselaje, parte central. Y en algunos aviones, caso del Boeing 747, caso de la A380, el depósito también lo puede incorporar en el empenaje del avión y especialmente en el estabilizador horizontal. ¿Por qué? Porque necesita mayor autonomía de operación. Depósitos, en algunos casos, sobre todo militares auxiliares, pero que no es nuestro tema, no es nuestro campo. Es de aviación militar, por ahí hasta nosotros como conocimiento genérico está bien, pero pérdida de tiempo para lo que vamos a encarar en el mercado laboral, porque en el mercado laboral, ¿será que nos encontramos con un F-16? ¿No será que nos encontramos con un Raptor? No, ¿verdad? La otra vez me soñaba que estaba con un F-35. Bueno, aquí operar con esos aviones es medio complicado, ¿no? Creo que llegamos al... ¿Cuál es el de Stuka, no? Lo que tenemos ahora. El K9, el K8, ¿no? Lo último, ¿no? El K8. El K8. Antes teníamos el Fabre, el T-33. ¿Fabre? No el Fabre, el Sabre, ¿no? Ahora tenemos el K8, ¿no? Creo que es lo último en cuanto a entrenamiento. No sé, aunque sí alguno que otro documental que tenemos un F-16 por ahí en el kilómetro cero, no sé, debe ser tal vez algún youtuber que ha hecho algunos de esos videos. Entonces, la mayoría de los aviones, depósitos integrales. No con esto desconoceremos qué tipo de depósitos hay. El depósito de tipo independiente, por ahí el que menos se utiliza, pero hay. Y algunos modelos, fíjense, caso del DC-4, el DC-3, utilizaban depósitos independientes. ¿Quién está con el ultraligero aquí en el grupo? ¿Ninguno? ¿Nadie? ¿Nadie en el ultraligero? El ultraligero tiene depósitos independientes. ¿Qué tal? Y claro, pues se entiende porque las alas, la estructura no es de aleación de aluminio, es de tela, de recubrimiento de tela. ¿Qué tela? No, si tuviese de pronto tal vez algún compuesto químico de tipo goma, podría ser depósitos de tipo vejiga, no es el caso. ¿Sí? Son independientes. Generalmente el depósito no es parte de la estructura de aquellos depósitos independientes, depósitos totalmente de aleación de aluminio o de acero que no forma parte estructural. Yo puedo tranquilamente sacar la ala y sacar el depósito de forma independiente. Por eso el nombre de forma independiente. Menos mal, no es el caso. En la mayoría, si no el 100% de los aviones, tienen un depósito no independiente, pero sí de tipo integral. Estos son los depósitos entonces, casos muy particulares en aviones de envergadura reducida, como la que vemos ahí. Ya la mayoría son depósitos integrales. Ahí están los depósitos exteriores o tic-tac, que son precisamente para misiones y en aviación militar. De estos depósitos estamos hablando, ¿sí? No son misiles, no son bombas, no, son depósitos que llevan una cantidad de combustible para una determinada misión, se gasta ese combustible y en algunos casos hasta se puede desprender, ¿sí? Bien, en el caso de los depósitos de tipo vejiga, no tanto para aviación de ala fija, sino para ala rotativa, como es este caso de un helicóptero. ¿Dónde se encuentran los depósitos? En la parte inferior del fuselaje. En la parte inferior, claro, uno dice, claro, si no tiene alas, ¿dónde está el depósito? Pues tiene que estar en la parte inferior del fuselaje y no es de tipo independiente, ni mucho menos integral, sino generalmente es de tipo vejiga. Esta configuración más o menos es el depósito. De vejiga es goma sintética con un compuesto químico que se llama fireframe. ¿Cuál es la característica de este fireframe? Que cuando existe alguna perforación por cualquier efecto, proyectil, partícula extraña, en fin, del depósito, este se empieza a dilatar y sella inmediatamente ese orificio para evitar fugas en el depósito. Fireframe es un compuesto químico con el contacto del combustible, hace que la goma se dilate, ¿correcto? ¿Ya? Este fireframe no es solamente exclusivo de depósitos de tipo vejiga.
El fly freno es un compuesto químico que también en los depósitos de tipo integral, en la parte interna, se recubre como si fuese un sellante, como si se fuera una pintura. Hay un videito que les voy a mostrar cómo un tipo se entra al depósito de un 747 para hacer el pintado del sellante, ¿sí? El sellante internamente. Y el depósito central debe ser del tamaño de esta habitación y un poquito más grande. O sea que tampoco uno va a echarse pecho a tierra, no. Y como si fuese una habitación pintando, sellando el depósito de combustible del Boeing 747. ¿Qué sellante está utilizando? ¿De acuerdo? Es uno de los compuestos más comunes. De acuerdo. ¿Cómo se recarga un depósito? El punto de llenado, también conocido como boca de llenado, puede ser de punto único De punto individual. o punto individual para cada depósito. ¿Cuándo se habla de punto único? Que con un punto de llenado se recarga depósito 1, depósito 2, depósito 3, depósito 4, depósito 5. Con un solo depósito. Punto 1. Y si es punto individual para cada depósito principal izquierdo, principal derecho, tiene su propia boca de llenado. Generalmente en aviación comercial se utiliza de punto único. Un punto de llenado y se llena depósito 1, depósito 2, depósito 3. ¿Quién define el orden? Las válvulas selectoras del mismo sistema. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema de repostado de combustible no necesariamente me tengo que subir a la cabina, por si acaso. No necesariamente tengo que estar frente al pedestal para definir si no tengo yo un panel exclusivo en las alas del avión, que también lo vamos a ver enseguida. Que ahí se encuentra precisamente en esa chapaleta, en esa compuerta de que se apertura y voy a tener 3 componentes. ¿Cuáles son ellos? Punto de llenado. 2. Instrumentos de cantidad de combustible por depósito. ¿Por qué? Destapo yo la escotilla de repostado de combustible, boca de llenado, punto, donde yo voy a conectar el tijeral del carro cisterna. Ahora ustedes me dirán, previa selección de cuánto de combustible. Eso es otro temita que ahorita vamos a tocar. Conecto, voy a tener indicadores de cantidad. ¿Cuál es el tercer elemento? Si alguien me dice, entra el informe. Que no digo. Válvulas selectoras, ya hemos dicho indicadores, instrumentos, va a tener válvulas de corte. Ahora, esto también, la palabra clave, depende. ¿Por qué depende? Si es en el intra 2 o el extra 2. Correcto. Porque si es en el intra 2, válvulas de corte. Porque si voy a querer conectar con tapa, pues imposible. ¿Verdad? Imposible, es como querer beber un refresco con la tapa, la botella. ¿Qué voy a tomar? Nada. Tengo que destapar la botella. ¿Qué tengo que hacer para cargar combustible en el depósito cuando su boca de llenado está en el intra 2? ¿Qué tengo que hacer? Destapar, ¿verdad? Y si tiene combustible se va a vaciar. Peor si estoy así, ¿no? Una duchita en el jaboncillito con gasolina. Pues, ¿qué tengo que hacer primero? Activar la válvula de cierre. Cierro la válvula de cierre, recién destapo la boca de llenar, conecto el tijeral del carro cisterna, selecto cuánto combustible y inicio el proceso de llenado de combustible. Punto 1. Indicadores de cantidad, cuánto va a llenar el depósito principal izquierdo, central, derecho. ¿Me dejo entender? Y para eso tengo que tener sus válvulas de corte. ¿Cómo es, Ariel? ¿Estás bien? Me sorprendió la noticia, ¿no? Entonces, ahí está, boca de llenado. Esta boca de llenado en algunos casos tiene su propio filtro. No se vayan a extrañar, un filtro interno de tipo rejilla para filtrar el ingreso ya del combustible desde el inicio a la parte interna del combustible. ¿Sí? Punto de llenado en el extra 2, no hay protocolos que hacer. ¿Por qué? Porque yo destapo en tijeral y adentro combustible, no hay problema. Pero cuando es en el intra 2, la cosa cambia. ¿Sí? La cosa cambia porque ya yo tengo que sí o sí verificar cuál es la válvula de corte de ese punto de llenado. Para cerrar primero y recién destapo. Porque si voy a destapar, me voy a empapar de combustible. Primero la válvula de corte y recién
la boca de llano. Hay una serie de procesos ya para el repostado de combustible. Inclusive quería dividir esta parte en una segunda parte exclusivamente para repostar combustible. Hay protocolos que cumplir desde la seguridad del carro cisterna, del personal y del avión. ¿Sí? Hay protocolos que cumplir. Lo más importante, y esto no lo puedo dejar, vas a hacer una segunda parte, no. Esto de tener normas de seguridad. Primero, más allá de los casos, el tema del extinguidor. Tener un extinguidor, pero que esté vigente. Que esté vigente. Y para que esté vigente, siempre una revisada en cuanto a la presión, en cuanto a la aguja que esté marcando el área o el radial verde. Un extinguidor que no tenga agente extintor, ¿para qué me sirve? Para darle una cabeza a que no ha recargado, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Para qué más podría servir? Creo que importantísimo. ¿Quién se tiene que hacer cargo? En nuestro medio, el director tiene que hacerse cargo, el decano, la vicerrectora tiene que venir a ver. No, nosotros tenemos que ver siempre. Voy a utilizar un tecle. No está por demás saber revisar si este tecle está bien. Voy a revisar, no sé, de pronto una escalera. Nosotros tenemos que hacer ese control. ¿De acuerdo? No está por demás. El poder conectar a tierra, avión, carro cisterna. Tenemos que hacer también cuando se trata de hacer este DO, el repostado de combustible. Hay cables, fíjense ustedes, que conectan a tierra, a masa. Las plataformas hay las jabalinas, no sé si han escuchado ese concepto, jabalinas. ¿Qué son las jabalinas? Y en realidad sale una argollita nomás de bronce, que están enterrados en la superficie. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Caimar los mismos aviones con un cablecito y conectar a las jabalinas o a hacer el aterramiento que se llama conectar a masa. Clave, es importante. Cualquier prueba que yo voy a hacer, la conexión a tierra para la descarga de corriente estática y más corriente estática, sinónimo de chispa, aire. Segundo, tercero, trabajo con combustible. Se completa la trilogía. Elemento carburante, elemento oxidante y chispa. Igual, fuego. Ahora, aquí se discute esto, les cuento ese tema. No, pero ¿qué estás haciendo, Sonces? Aquí en La Paz no pasa nada. ¿Sabes cuál es la mentalidad especialmente militar? ¿Por qué estás haciendo eso? Estás perdiendo tiempo, porque aquí no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Por el tema de la altitud. Poco oxígeno, no por ello, el tema de seguridad, ¿la hacemos o no la hacemos? El tema de seguridad, jóvenes, no se negocia. No es intercambiable, no es si quiero o no quiero. Siempre el tema de seguridad tiene que estar por encima de todo. Estemos donde estemos. En Santa Cruz es obligatorio, por ejemplo, hacer esta conexión de masa por el tema de oxígeno. Hay más oxígeno, en cambio, en nuestra altitud hay menos. No por ello descuidemos este tema. No, en la seguridad no se negocia, repito, jóvenes. ¿Ya? Ahí está el tijeral. La conexión en este caso, intra 2. ¿De qué estamos hablando? Boca de llena. ¿Sí? Carro cisterna, todo un proceso de refinamiento de combustible. Métodos para repostar combustible. ¿Cuántos métodos hay? El método manual, el método a tope y el método de preselección. Muchos dicen el método manual y el de preselección es lo mismo. Hay diferencia. El método a tope, ¿qué significa? Primero lo explicaré a full. Necesito método a tope full combustible. Depósitos al 100%. Y digo al 100% tal vez un error, porque todo depósito no se llena al 100%. Siempre hay un espacio de expansión. Pero cuando yo hablo, digamos, de un 75-85%, estoy hablando a tope. ¿Ya? Donde hay ese espacio siempre de expansión. Método a tope. El método manual, ¿qué significa? Manualmente escoger la cantidad. ¿Ya? No sé, es lo que pasa generalmente en algunos casos en los surtidores de combustible. Manualmente uno escoge la cantidad. De preselección necesito 1000 kilogramos. 1000 kilogramos y lo dejo a que se haga el reabastecimiento automáticamente. Si va a termino preseleccionando la cantidad. Y estas son bombas de gran presión y de gran caudal, los de carro cisterna. A ver, vienen 1000 kilogramos en 5 segundos, o en 5 minutos, perdón.
tiene que ser a alta presión y a alto caudal. O sea, hay que tener mucho cuidado en eso de la preselección y sujetar los tijerales en las bocas de llenado, porque estamos hablando de alta presión, se habla de 80 hasta 100 psi de suministro de combustible y de un caudal enorme también, ¿sí? Porque imagínense 1000 kilogramos en 5 minutos. Hay aviones el caso, y eso es una de las grandes desventajas del A380. Tenía que llenar combustible en gran cantidad y en tiempo menos corto posible, ¿no? Es decir, más corto posible. Más corto posible, de poder evacuar pasajeros, el que entren pasajeros, 800 pasajeros de evacuar, era su gran talón de Aquiles de este modelo de avión, que ha hecho de que se pare la fabricación de estos aviones. Hoy en día ya no hay pedidos de Boeing 787 por las limitaciones. A380. Ya se paró la fabricación porque primero que estaban aeropuertos compensados. Segundo, temas de reabastecimiento de combustible con mayor caudal y mayor presión. Sistemas de evacuar pasajeros de la misma forma. O sea que tema de cómo seleccionar la cantidad a partir del método de preselección, que es el más común. De acuerdo al papel y al plan de vuelo, ¿quién define la cantidad de combustible? Juan. ¿Quién define la cantidad de combustible? ¿El piloto? ¿Secretaria? ¿Técnico? ¿El despachador? ¿Quién? Plan de vuelo. El plan de vuelo. Yo tengo un plan de vuelo La Paz, Cochabamba, y alterno Oruro. Listo. En función de eso ya tengo el cálculo. Ya no estamos a ese nivel de que nosotros hacíamos el cálculo. Por eso que eso del cálculo ya no, ni siquiera ya lo hago como ejercicio. Porque hoy en día hay softwares que directamente ya te calculan la cantidad de combustible de acuerdo al plan de vuelo. Pues me dicen tanto de combustible. Lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Empezar la hojita. Necesito 1500 kilogramos. ¿Listo? El dato. Quiero hacer la prueba de impureza. ¿Qué utilizas? UATCLDT. Listo, suministro, escojo y te hace el carguillo de combustible. ¿No? Hago el carguillo de combustible. Antes tenía que calcular con mi hojita cuánto de combustible tenía que reposar. Hoy en día el software nos hace todo. ¿Sí? Entonces, ¿de acuerdo a qué? Al plan de vuelo. ¿Sí? Sí, adelante. Pero claro, ¿cómo no? Muchos son. Sí, dale. No entendí muy bien la diferencia entre método manual y método preselección. Ya, en forma manual nosotros podemos calcular cuánto de combustible. No, 1800, sí. En cambio de preselección tú dices 1500, y lo dejes. ¿Sí? Manualmente es como que escoger tú la cantidad manualmente, a partir de bombas, en fin, que no es muy usado. Nosotros usamos a full, tope, conocido con el nombre de método a tope, y el método de preselección. El de manual no tenemos carros cisterna que trabajen bajo ese criterio, igual que un surtidor manualmente la pistola. No tenemos, pero ese método hay. Hablan esa otra también, abrí Chiche, si no, Ana Ramírez se nos duele. Bien, entonces, ahí estamos. El personal que va a hacer el reabastecimiento de YPFD, inclusive el personal vinculado a la línea aérea, tiene que tener ciertos requisitos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en temas de plataforma, en un hangar, es prohibido utilizar zapatos con punteras metálicas? Zapatos con punteras metálicas. Y alguien como chiste decía, licenciado, ¿se puede utilizar con suelita con clavitos? Mayor seguridad. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? No, imposible. Se prohíbe. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Había una respuesta. Es que licenciado, cuando nos subimos al ala, podemos dañar la ala, podemos generar alguna bolladura. Pero pasa a segundo plano. Que el hangar, el aeropuerto es de piso flotante. No. ¿De qué? ¿De goma? De cemento.
Y uno cuando anda, ¿qué estábamos hablando hace ratito? Aterrear el avión o conectar a masa para evitar ¿qué? Para evitar descargas parásitas. Chispa. Y esa chispa puede ser tranquilamente un punto de origen de fuego. Entonces la ropa, los zapatos con cero clavos, cero punteras metálicas por el tema de chispa. Son temas que a veces pasan a un tercer plano. Estamos con tenis, con cualquier tenis, claro, estamos en un proceso de formación, estamos en un proceso de instrucción. ¿Sabían que la ropa debe ser menos inflamable posible? Tiene que ser una ropa que de pronto salte combustible, y si yo le prendo fuego no se prenda como si se tratase no sé, tal vez carbón o leña, ¿no? Tiene que ser ropa lo menos inflamable posible, la tela. Son detalles, por ejemplo, otro detallito que no está por demás repetir en las damas, aretes, cabellos sueltos. Cuando estamos en plataforma o en mantenimiento, cabello recogido, cero aretes, cero anillos. Y de los varones, ¿qué decir? Piercings, en aviación, queridos jóvenes, eso se cuida mucho. ¿Ya? Y es la recomendación, porque, repito, estamos en aulas donde nos estamos formando. Qué lindo sería evitar aquello. ¿Sí? Evitar aquello, relojes, piercings. Peor si voy a estar en un trabajo de ferretería con chalinas, también prohibido. O algunas tarjetas de identidad. ¿Por qué creen ustedes? Se pueden, Sobre todo. se pueden. Imagínense que usted utiliza un amolador o un esmeril, ¿no? Entonces la chalina se puede enganchar. O estoy trabajando en el hangar, estoy encima del avión, con chalinita, está haciendo frío. Y de pronto la chalina se me engancha. Quiero saltar de bajar del avión y se engancha y me puedo hasta querer ahorcar sin querer. ¿Sí? Entonces, tomar en cuenta ese detalle. Algo que estoy viendo en algunos grupos, el uso de herramientas también de forma adecuada. Yo les pido, jóvenes, que nosotros acá empecemos a trabajar con herramientas como corresponde. Un alicate no puede ser para agarrar una tuerca. ¿De acuerdo? Si yo tengo que agarrar 2 llaves, háganlo. Préstense, tenemos herramientas. Yo ya le he dicho a don Néstor que no se limite, que preste todo lo que tiene que prestar. Si yo presto a fulano, a mengano, sultano, a marco, lo que sea, cada uno se hace responsable de su estuche, pero usen las herramientas. ¿Y por qué les digo que usen? ¿Van a frenar algo? Licenciado, présteme su alicate de frenar. Aquí está. Y es más, yo les voy a enseñar. Porque si no lo hacemos aquí, ¿dónde? No, licenciado, ya cuando esté en boda yo voy a utilizar las herramientas como corresponde. Aquí mi objetivo es aprobar la materia. No, aquí aprovecharemos. Usen herramientas. Pídanse ustedes. No quiere prestar, yo don Néstor le voy a presta. A ninguno, por ejemplo, le he visto utilizar una herramienta neumática por ahora. Y menos mal ya tenemos el compresor. Ahí estábamos al inicio del anterior semestre, pero año todavía no teníamos la compresora, todavía estamos usando la compresora a vela, creo que el que tenemos, y no general, creo que yo soplaba más fuerte, entonces difícil, y utilizar una herramienta neumática con esa, pintar ni qué decir, ¿no? La presión era muy bajita. Ahora que tenemos esa compresora, caramba, es industrial, aire, utilicen aire